Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y bueno, es un episodio, yo ya lo digo en muchas ocasiones, sé que me repito como el ajo, pero es verdad, ¿no? Una cosa no quita la otra. Es un episodio bastante especial porque nos acompaña otro invitado y en este caso es un invitado que padece de una situación muy similar a la mía, a este servidor. Yo he conocido a mucha gente con TLP, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro es, por ejemplo, César, que vino aquí al programa y yo creo que fue un gran programa. Pero no he conocido en persona a una persona en concreto que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, me parece de menester para mí muy importante para la gente, pues bueno, que padece lo mismo que yo y lo mismo que padece el invitado, pues bueno, hacer este tipo de programas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, un poco nervioso. Ahora que sí se está haciendo el programa sí que me ha cogido un poquito, pero se puede controlar. Estupendo, es normal, yo te digo, Nacho, no pasa absolutamente nada, es normal estar nervioso y más, mira, fíjate, has sido muy valiente, porque realmente este tipo de cosas a veces se ven de una manera quizás, podemos decir, distinta a lo que realmente es, ¿no? Por desinformación, a veces, ¿no? Claro. Por el tema de que una persona no está instruida en el medio y por lo tanto crea ciertas conjeturas, ¿no? Pero me parece muy elogiable de tu parte, Nacho, de verdad, que a pesar de las dificultades, que es estar aquí y comentar según qué tipo de cosas crudas, el hecho de que estés aquí me parece muy importante, así que te lo agradezco de nuevo. No, gracias a ti. No solo nos acompaña Nacho, nos acompaña Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, muy bien, encantado de estar aquí otra semana más, ya acostumbrado a tu programa. Un placer, la verdad. Yo me alegro muchísimo de que estés aquí porque es muy importante que hayan personas que están ajenas al tema de la psicología, pues bueno, que sepan un poquito lo que hay, ¿no? Ese secreto a voces que normalmente está muy presente, por desgracia, ¿no? Y bueno, aquí nos acompaña una persona que nunca ha estado en el programa, lo mismo con Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? Hola, Enzo. Yo encantada. Me siento súper privilegiada. Además, soy una persona que ama la psicología. Empecé a estudiarla en la uni. No la acabé. Pero los temas que tú tratas me interesan mucho. Oye, pues mira, no sabía este dato, ¿eh? Estaría bien, por ejemplo, hablar un día de forma más consensuada el tema de la psicología. De hecho, el papá de mi hijo es psiquiatra. Fíjate, a ver si viene un día el programa. Pero yo también tengo ciertos estudios, entre comillas, ¿no? De forma autodidacta. Pero bueno, mi idea a futuro es, aparte de la actuación, a ver si hay algo con el tema de psicología. Ya veremos. Os digo, Javier y Elisa, podéis preguntar a Nacho. Yo le voy a hacer ciertas preguntas también, como hice con César. Si tenéis alguna pregunta, obviamente con respeto y educación, que sé que lo vais a hacer perfectamente, se lo podéis preguntar a Nacho. Doy por hecho, ¿no, Nacho? Sí. Perfecto. Estupendo. Me alegro muchísimo. Bueno, Nacho, quería hacerte una pregunta que sé que es, digamos, muy general, porque realmente dices, vaya, son de esas preguntas como, por ejemplo, ¿de qué va El Señor de los Anillos? Dices, a ver, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo? Por lo tanto, no hace falta que me expliques de forma docta, así pedagógica, académica, lo que es el propio trastorno obsesivo compulsivo, pero sí desde tu experiencia, desde, digamos, sí, desde tus vivencias, lo que es este trastorno. Bueno, ya desde el primer lugar el TOC para mí fue un impedimento, porque apareció muy temprano, sobre los 11 años o así, ya con manías anteriormente. Pero es un impedimento que básicamente una molestia, como una mosca. Yo lo suelo definir como una mosca. Está muy presente, ¿no? Que te limita. Sí. Sobre todo es limitarse, ¿no? Sí, que tú te intentas centrar en algo, concentrarte, y básicamente te impide realizar esta acción. Te impide hacer cosas cotidianas. Ya desde el primer paso, el primer TOC, por ejemplo, entre comillas, que puedas tener, como fue en mi caso el tema de la sexualidad, si era gay y todo eso, ya estaba, por ejemplo, todo el rato rumiando que
que eso te impedía hacer otras acciones en tu tiempo libre. Totalmente. De hecho, me siento muy identificado, Nacho, en este aspecto porque es una de las primeras obsesiones. Yo tengo fobias de impulsión, lo sabéis perfectamente, ¿no? Miedo a hacer daño. Miedo a hacer daño de cualquier tipo, físico, mental, psicológico. Y en este caso, normalmente, el tema del trastorno obsesivo compulsivo, desde mi experiencia, no sé si será el caso tuyo, Nacho, si hay algo que tengo que corregir, me lo puedes decir perfectamente. Aquí, sin compromiso alguno, no hay ningún problema. Es el tema de que normalmente el trastorno obsesivo compulsivo va ligado con el condicional. ¿Y si pasa esto? ¿O si soy esto? Y va muy arraigado a la inseguridad. Somos personas muy inseguras, ¿no? Sí. Realmente a veces no sabemos decir un sí, tampoco un no, porque nos parece tan radical, ¿no? Decir un sí y un no, que al final no sabes qué hacer, ¿no? Siempre vemos los matices, vemos las partes grises, que llega a un punto que te carcomen, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de una de las primeras obsesiones, y son muy habituales, que son los sexuales, ¿no? Normalmente también el tema de, bueno, sobre todo ramificado, el tema de si soy gay o no, ¿no? Eso me ha pasado también, ¿eh? Yo siempre he sido, de toda mi vida he sido heterosexual, pero llegó un momento donde estuve en mi peor momento, psicológicamente hablando, que dije, y a ver si soy gay o no soy gay. Que es que no estamos diciendo que sea malo, pero como choca frontalmente a todo lo que hemos visto, choca frontalmente a todo lo que somos, pues nos afecta, porque decimos, a ver, esto de dónde viene, ahora por qué viene, ¿no? Que yo, dentro de lo que cabe, pues bueno, no me parece tampoco algo malo, tampoco es que sea malo. Lo que pasa es que es malo obsesionarse con ello. Ahí está el punto. Claro. ¿No? Uy, perdona, ¿qué ibas a decir? No, comenta, Nacho, comenta. No, ese 0,001% de posibilidades es lo que realmente te molesta en el interior, porque sabes que no va a ocurrir en el fondo, sabes que es imposible, pero siempre hay este porcentaje que dices, hostia. Siempre el easy. Sí pasaría Sí. esto. Es que es un tema de descontrol, porque al menos la sensación que me da, Nacho, me puedes corregir, yo siempre soy muy cauto en este tipo de cosas. Hay que ser muy cauto, chicos, ¿eh? Por favor, quiero discreción. Es el tema de que, sobre todo, es control. Queremos el control absoluto de todo, ¿no? Queremos controlar, por ejemplo, el movimiento de esta silla, el movimiento de la propia psicomotriz a la hora de moverme, a la hora de andar, ¿no? Todo lo queremos controlar. Si hay algo que se nos escapa, como por ejemplo pueden ser las personas, nosotros no podemos controlar a las personas. No puedo controlar lo que piensa Nacho, o lo que piensa Javier o Elisa. No lo puedo controlar, porque el pensamiento va arraigado a cada persona. Pero sin embargo nos obsesionamos con ello, porque pensamos que, por ejemplo, hemos dicho una mala palabra, ¿no? Y Javier, por ejemplo, se puede molestar y me puede decir, oye, Enzo, pues te has pasado, ¿eh? Te has pasado. Y es algo que yo no puedo controlar, porque yo pienso que lo que acabo de decir no era para tanto, pero quizás a Javier le ha afectado mucho, ¿no? Y eso yo no lo puedo controlar. Y al final te obsesionas, que al final quieres controlarlo todo. Y piensas que eres la peor persona del mundo. No sé si voy Sí, caminado. el tema del control con las personas afecta mucho. En plan, cuando tú piensas que puedes poner los pensamientos a una persona, ya estás en el plan, obviamente no puedes hacer eso. Primero, no puedes imaginarte en ningún sentido lo que está pasando por la cabeza de una persona. Si ya te pones a planificar y a ramificar los pensamientos que pueda tener esa persona, ya no pierdes el control de lo que vas a sentir. Ese easy te puede comer por dentro. Te come y al final, mira, fíjate, esto yo lo comenté con César, que creo que escuchaste el programa, Nacho, pero bueno, yo lo reitero aquí porque me parece muy importante, me parece, esclarecedor y muy, muy claro. Es, por ejemplo, eres una persona que ha recibido bullying, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, en el colegio. Te dicen todos los días al llegar a clase, eres imbécil, eres un imbécil, por ejemplo, Enzo, eres un imbécil. Pero todos los días, aunque realmente no lo seas, o eres inútil, o no vales para nada, aunque objetivamente no sea así. Pero al final,
cuando eres una persona insegura y te reiteran lo mismo y te machacan y te machacan, que al final la reiteración lo que hace es incluso creértelo. Aunque sea estúpido, aunque sea una tontería, al final te lo crees. Porque es esa reiteración, ese pico y pala en ti, escarbando tu mente para poder adentrarse a ti. Y se te queda impregnado. Se te queda permanente prácticamente. Y ahí es donde digamos, se manifiesta, yo creo, el propio TOC, ¿no? Eres una persona muy insegura, reiteras mucho algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? El tema, bueno, en nuestro caso, mejor dicho, Nacho, el tema de, por ejemplo, lo de gay, ¿no? Porque yo he sido una persona muy recatada, quiere decir, he sido una persona, digamos, muy solitaria, muy individualista, ¿no? Y quizás en una época donde los chavales ya iban con las novias y tal, yo era muy, muy individual. No porque no me gustasen, sino porque simplemente, pues bueno, por cosas de la vida, ¿no? También por mi propia persona. Pero al final, cuando, por ejemplo, lo típico de los chavales que dice, este chaval es gay, seguro, ¿no? Porque como no me han visto ni con una chica ni nada, y yo siempre he sido muy, muy recto en este tipo de cosas, nunca me ha gustado decir una clase de tonterías, pues han pensado que yo era gay, ¿no? Y es una tontería porque sabes perfectamente que no lo eres, porque esto es de toda la vida, ¿no? Pero dices, hostia, pues capaz que lo soy, ¿eh? Y ahí empieza la cosa, ¿eh? Sí. Ahí empieza. ¿Por qué? Auspiciada nuestra inseguridad. Pero esto pasa con el tema de los gays, el tema de hacer daño a alguien, el tema de prácticamente todo. De hecho, Nacho, me comentaste, me gustaría que me contases el tema de, por ejemplo, pues bueno, lo del desagüe. Que es un ejemplo claro, ¿eh? Sí. Cuéntanos. O sea, el tema del desagüe es que básicamente el principal TOC que tengo ahora es un poco ridículo para quien no lo sepa de esta rama de la psicología en concreto, pero en sí hace mucho daño, porque es pensar que constantemente que te has manchado el pantalón o que te has cagado encima. Sí, sí. Y cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeño olor que detectes, ya estás en alerta para 1 hora o 2 horas. El bus se vuelve infernal. Venir aquí, por ejemplo, se ha vuelto infernal por el desagüe. Totalmente. Es que me siento muy identificado. Quizás no es el aspecto en concreto, pero de decir, es que a la mínima ya digamos, se dispara, ¿eh? Esa alarma de decir, vale, tengo que controlar esto ya. Aunque sea una tontería, ¿eh? De decir, ostras, no sé, esta persona quizás me ha mirado mal, cuando realmente no me ha mirado mal. Lo que pasa es que yo me estoy imaginando una historia con respecto a esta persona que supuestamente me está mirando mal, pero que no es así. Que es que no es que me esté mirando mal, es que yo pienso que me está mirando mal, que es muy diferente. Sí. ¿Eh? Y este tipo de cosas es lo que tiene. Al final es ensalzar lo que no debería ser ensalzado, que sería una idea esporádica que te da cuando le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado de decir, de nerviosismo puro, de agitación, decir, pues, hostia, qué imbécil es esta persona, qué inútil, ¿no? Que cualquier persona lo puede decir y a los 2 segundos, bueno, se ha olvidado de lo que ha dicho o dejado de hacer. Pero en este servidor en concreto, que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, decir eso no es solo esa vez, sino varias veces en tu cabeza, diciendo, pensando, reflexionando, esto debería haberlo dicho o no debería haberlo dicho, lo que acabo de hacer está bien o está mal, o deja de serlo. Es inseguridad, ¿no? Esto me pasó también en su momento con respecto a hablar en público, ¿no? Tema de esto es muy común, al final esto nos toca a todos, esto no tiene nada que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, pero que digamos que es el tema de descontrolarse, el tema del miedo a si puedo provocar algo. Control absoluto, aunque no puedes controlarlo, aunque moralmente no puedes controlar a las personas. Es que no es así, es que realmente no es, tiene que ser de esa manera. Pero hay algo que yo ya comenté, y lo dije ya en el anterior programa con César, es lo siguiente,
Quizás nosotros no podemos controlar a las personas, ni tampoco el entorno, a los objetos inanimados, pero podemos controlar nuestra sensación con respecto a ese entorno. Decir, vale, se me ha caído el helado, pues se me ha caído. Es algo que no he controlado, es algo que no lo he estudiado, es algo que no lo tenía yo, visto de qué iba a pasar. Pero oye, lo acepto, porque son cosas que pasan. Pues lo mismo con mis ciertos pensamientos intrusivos, de tener miedo a hacer daño. Digo, vale, es que los acepto. Mira, es que antes los rechazaba. Que es muy irónico, Nacho, no sé si te pasa a ti lo mismo. Que si cuando le dan muchas más vueltas a lo que quieres rechazar, le estás dando mucha importancia a ello. Irónicamente. Sí. No sé si te pasa a ti. Sí, sobre todo pensar más en lo que... Pensar en lo que en esas cosas no te hace que lo hagas. No, me he explicado mal, perdón. No, te has explicado perfectamente, yo lo he entendido. Pensar que podrías hacerlo, o que una imagen se te viene a la cabeza, o que piensas que eres gay o lo que sea, eso no lo hace más real, aunque no pasara nada. No pasa nada si fuera real, en este caso de ser gay, pero me refiero de que no va a ocurrir. No es algo factible porque es simplemente un pensamiento que se te ha venido a la cabeza y ya está. Claro, esto es como, a ver, si por ejemplo tú eres gay y no tienes miedo de, por ejemplo, que lo sepan tus padres, pero sí que tienes miedo de serlo, entonces no lo eres. ¿Entendéis? Esto es lo mismo que, por ejemplo, pues si tienes miedo de ser un asesino, por ejemplo en mi caso, o de ser un violador, y todo este tipo de cosas, un maltratador, un violador, un maltratador, no estaría pensando en esto, le daría igual 8 que 80, como aquel que dice, ¿no? Por lo tanto, es una gran diferencia que a veces no se ve porque se escucha sobre todo, hostia, este tío quizás me pega una paliza de repente, o me mata, saca el cuchillo y se queda aquí Jason. No es así. De hecho, nosotros tenemos el miedo de que seamos esa persona, ¿no? Es sobre todo control y un miedo al descontrol, pero te obsesionas con eso. Aunque realmente no funcione, son esas acciones compulsivas. No sé si te ha pasado a ti, Nacho, que para hacer esos refuerzos con respecto a esos miedos, esos refuerzos, lo que haces es, por ejemplo, si encesto con una bola de papel a la papelera, voy a, por ejemplo, un ejemplo estupidísimo, voy a probar el examen. Eso es un refuerzo porque eres una persona muy insegura y dices, bueno, como yo no tengo nada a lo que respaldarme, me voy a imaginar una defensa, un escudo, y es esa acción. No sé si ya te ha pasado ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de compulsiones al final lo único que hacen es reforzar la ansiedad. Totalmente. Es una montaña de picos y valles que al final nunca bajan a ser el camino como tal. Totalmente. Y si sigues reforzando ese tipo de compulsiones y si no haces nada por controlarlas, al final nunca va a ser un camino, que al final, si tienes TOC, nunca va a ser un camino. Eso ya es de por vida y no es por ponerse así, es una realidad, creo. A ver, pero se puede controlar, eso es lo que vengo a decir. Sí, totalmente. Yo estuve, no sé si te ha pasado a ti, Nacho, que yo estuve en mi peor momento y que, bueno, digamos, a raíz de la terapia, a raíz de también conocerse, ¿no? Esto yo lo dije ya en el anterior programa, pero me gusta recalcarlo porque quizás no es lo mismo TLP que TOC, pero hay ciertas similitudes, ¿eh? Hay ciertas cosas que sí que se pueden complementar y ciertas terapias que se complementan y dices, vale, he hecho ciertas cosas en una terapia para el TLP, pero me pueden funcionar para el TOC. Y yo creo que de las cosas más importantes para realmente mitigar el tema de la ansiedad, no erradicarla, que eso es muy difícil, eso mediante mucho tiempo, es lo siguiente: conocerse. Te tienes que conocer también lo que te pasa. Por eso yo he estudiado, por ejemplo, de forma personal, realmente lo que me pasa, ¿no? De escuchar a profesionales con respecto a mi situación. Por eso me conozco tanto y sé por dónde voy a tirar. Yo antes pensaba que era un asesino, ahora pienso que soy una persona que tiene miedo a serlo, que es muy diferente, que a veces a mí no me cabía en la cabeza, ¿no? Porque yo quería ser el héroe perfecto, ¿eh? No tener ningún pensamiento negativo y tener esa convicción de ir recto, cuando normalmente no es así, y sobre todo cuando eres una persona muy insegura. Por lo tanto, Nacho, no sé si lo habrás hecho, pero te lo recomiendo muchísimo, y es conocerse, conocer lo que te pasa, conocer el TOC,
estudiarlo más o menos, también preguntar a profesionales, por ejemplo, con tu psicólogo, con tu psicóloga, con tu psiquiatra. Oye, ¿me puedes explicar realmente lo que tengo? Porque sí, me puedes estar recetando, disculpad, ciertas pastillas, pero yo quiero conocerme, porque al fin y al cabo yo soy mi propio verdugo. Sí. Porque el TOC, ¿de dónde se manifiesta? De ti mismo. Ahí está. Cuéntame. De traumas y de cosas iniciales que han pasado desde niños, ya se desembocan a lo que viene a ser ahora el TOC. Sí, totalmente. Tengo ciertos pensamientos, tengo ciertos flashbacks de joven, porque más o menos me pasó como tú, a los 10, 11 años ya estaban empezando esas obsesiones, no tanto, fue sobre todo ya la adolescencia donde me pegó muy fuerte, donde normalmente nos pega muy fuerte la vida, ¿no? La adolescencia, pues ahí se proliferó bastante, ¿no? Te quería preguntar, a raíz de esto, Nacho, ¿cuál fue tu peor momento? De decir, de acuerdo, ya, es que aquí necesito ayuda. O sea, yo no lo recuerdo de forma tan negativa, ¿Mm? porque al final siempre vemos esto con un filtro de nostalgia. Pero sí que fue una época muy mala cuando empezó el TOC. Cuando yo tenía estas obsesiones de pensar que soy gay, aparte de 1000 otras, numéricas, de comprobación de si estaba la puerta bien cerrada, si tenía la mochila puesta, Sí. si tenía el estuche en la mochila, comprobarlo 5 veces. Subir, bajar las escaleras para comprobar si está la puerta cerrada, como he dicho antes. Apagar, encender las luces, ese tipo de cosas, ¿no? Pequeñas manías, pero que al final se convertían en un cúmulo de cosas. En un ritual. Sí, en un ritual para controlar algo que no puedes controlar. Totalmente. Esto es muy importante lo que acabas de decir, Nacho, y me parece clave en el tema del TOC. No sé si os habrá pasado, esto me ha pasado y a Nacho también por lo que está comentando, y es que antes de, por ejemplo, cuando éramos críos, o si hay algún crío que nos está escuchando, por favor, esto también habladlo con vuestros tutores legales o con vuestros padres, con un profesional. Tampoco hay que identificarse con según qué cosas, porque esto es mucho más de lo que parece. Así que, por lo tanto, discreción, por favor. Yo muchas veces no, para mí ya era un ritual, era algo, vamos, normal, de adolescente, que después, antes de entrar al instituto, hacer un ritual. Es decir, tengo que levantarme y dar según qué pasos. Comprobar las luces 2 veces. Aunque esté apagada la luz, volver y ver si está apagada del todo. Lo mismo con la puerta. Y no solo con el tema de la puerta. Al cerrar, ¿vale? Porque yo vivo en un primer piso, pero, bueno, tengo unas ciertas escaleras, ¿no? Disculpa, en un segundo. Y a la hora de cerrar la puerta, tengo que girarme otra vez y comprobar que está cerrada. Vale, de acuerdo. Toco al interruptor, ¿no? De la luz. Enciendo la luz, de acuerdo. Abro la puerta que da a las escaleras. La tengo que abrir hasta cierta distancia. La dejo ahí, de acuerdo. Tengo primero que tocar el posabrazos, ¿no? De las escaleras. Tengo que tocarlo de determinada manera y caminar, es decir, bajar por las escaleras de 2 en 2. De 2 en 2. Y en el final, 3. Porque si no hago este tipo de cosas, algo malo me va a pasar, que es lo que yo tenía, ¿no? Si yo no hago eso, no puedo salir de casa, ¿eh? Si yo no puedo, en su momento, ahora a mí me da igual, pero en su momento, si yo no hago este ritual, si no sigo estos pasos de forma recta, no puedo salir de casa. Claro, en mi situación era más ese tipo de compulsiones no tan aleatorias, podríamos decir, en plan de azar, sino como asegurarme que todo estaba bajo control. Entonces, en esa época, donde tenía ese tipo de compulsiones y de obsesiones, pues, al referido en la pregunta que me habías hecho, era una época bastante mala porque venía de una infancia, entre comillas, feliz, pero obviamente con sus cosas que dieron a nacer esto. Entonces, esa época yo la recuerdo estar en mi cama
mirando a la pared 3 horas seguidas, reflexionando sobre si soy gay o no. Plan, porque la cosa no es ¿qué pasa si soy gay? Pues nada. La cosa es ¿por qué? ¿Qué cosas he hecho? ¿Qué actos he hecho para yo ser esta persona? Para yo tener esta sexualidad. Es como si te dicen de repente, o te piensas que eres mujer. No es que sea malo ser mujer o ser hombre, es el hecho de que realmente de repente me cambias esto cuando realmente yo me siento identificado como hombre, por ejemplo. ¿Por qué ahora esto? No quiero esto, yo quiero lo de siempre, lo que yo tenía yo desde un principio, lo que tenía controlado, lo que soy yo, lo que me identifico, ¿no? Y viene esto de repente, como por ejemplo te pasa lo de gay y me pasó a mí, o lo de ser asesino o no, porque yo, para lo bueno y para lo malo, lo repito muchas veces, pero también tiene algo que ver con el TOC, es que yo soy, tanto para lo bueno o para lo malo, extremadamente moralista. Extremadamente, que llega a ser pesado. Pesado y pesado. Pero es irónico porque no juzgo a los demás, me juzgo a mí. ¡Hombre! ¡Claro que sí! Los demás no, yo, porque soy yo, se supone dentro de mi lógica, que es el que controla mis, digamos, mis pensamientos. Cuando realmente no es así, cuando es algo ya innato, podríamos decir, ¿no? Lo mismo de si soy gay o no. Lo hemos dicho antes, ¿no? Antes de empezar el programa, Nacho, y es que yo creo que es muy importante, y también me lo dijiste, ¿eh? Es muy importante simplemente decir, lo acepto. Mira, Sí. he llevado toda mi vida rechazándote. Ansiedad, obsesiones. He llevado toda la vida rechazándote, diciendo, es que no soy yo. Es que no lo soy. Vale, asesino no eres, Enzo, pero quizás eres una persona insegura que piensa que vas a ser asesino, que tiene pensamientos de que va a matar. Pensamientos que no quieres, por supuesto. Es muy diferente. Y si aceptas eso, que es muy duro, ¿eh? Es muy duro decir un sí. Es muy duro aceptarlo. Porque te abruma tanto, que es muy difícil aceptarlo, pero cuando lo aceptas, las cosas van mucho, digamos, podríamos decir, de una forma más sencilla, más suave, ¿no? Con respecto a tu vida, porque la aceptas y dices, de acuerdo, tengo estos pensamientos, tengo estas cosas, pero son eso, pensamientos. ¿Entiendes, Nacho, lo que quiero decirte? Y esto lo hablamos ya en su momento. Claro, es el primer paso a saber no controlarlo, porque obviamente no se puede controlar, pero sí como saber cómo te puedes sentir a lo que piensas. Nuevamente. Porque con ayuda y sobre todo psicológica, pero también, como tú has dicho, conociéndote a ti mismo, al final se puede lograr, que es lo que busco yo ahora mismo. Y si tienes esta predisposición, como por ejemplo ir a un programa, y encima, Nacho, casi prácticamente no nos conocemos de hace unas semanas, pero fíjate, es curioso, es muy irónico, me parece, pues bueno, incluso fantástico, el tema de que no nos conocemos de hace mucho tiempo, pero hay cosas que realmente sí conocemos de nosotros. Ciertas cosas, ciertas conexiones decimos, vale, estas cosas que tú hacías, Nacho, yo también las hacía. Es como que realmente no nos conocemos, pero nos conocemos. Ahí está, ¿sabes? Que es lo que me pasó con César, por ejemplo. Pero incluso en este caso conecto un poquito más, porque César, por ejemplo, tiene el TLP, y en este caso, Nacho, tú tienes TOC, por lo tanto, sí que es verdad que conecto mucho más contigo, con según qué compulsiones, según qué acciones, según qué pensamientos, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es no solo pensar, sino pensar por 2, por 3, por 4, por 5, por 5 personas, por 6 personas, por 7, incluso pensar de objetos inanimados. Si es que pensamos incluso de objetos que no piensan. Suena ridículo, y lo es que cuando las obsesiones están más presentes, cuando las obsesiones están más presentes, es cuando lo que está sobre la mesa, lo que se pone sobre la mesa, es ridículo. Es ridículo. Ahí está. Nos obsesionamos, a lo ridículo porque nos choca frontalmente. Porque decimos, esto es ridículo, esto es una tontería, esto no existe, esto es un vodevil, esto no tiene sentido. Por eso le damos esa importancia. Como por ejemplo, esto ya lo hablé en un programa anterior. Imaginaos un programa de debate,
¿vale? Donde se está discutiendo un tema actual, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un tema social actual como el racismo, ¿no? Por ejemplo, la xenofobia, ¿vale? Estamos hablando, estamos conversando. Hay dos personas que se están enfrentando, ¿vale? Que tienen dos ideologías que chocan frontalmente. Una de ellas es una persona, pues bueno, que digamos respetuosa, que habla educadamente y dice, bueno, pues el tema del racismo me parece una amalgama de conjeturas, no me parece correcto, vale, de acuerdo. Después aparece la otra persona y dice, ¿pero qué estás diciendo? Los negros son todos unos cabrones, no sé qué, o todos los que no sean españoles no deberían entrar, ¿entendéis? Lo hice de esa manera tan vehemente que al final, al acabar este debate, ¿con quién os quedáis en cuanto a impacto emocional? Con el radical, con la persona que ha realizado todas estas acciones y que han chocado tan frontalmente contigo que se te queda en la cabeza, se te queda. Con la otra persona dices, es que es lo normal, ¿no? Estoy de acuerdo con ello, pero te impacta muchísimo la otra persona porque lo ves irreal, lo ves anormal, lo ves fuera de lo que es en sí, ¿no? Choca frontalmente con tus ideologías. Pues lo mismo pasa con el tema de si soy gay o no. Un porcentaje pequeño. Es un porcentaje muy pequeño, en nuestro caso, Sí, pero que al final te sobresalta. realmente. Pasas del 0,0001, como tú dijiste, al 1% y dices, hostia, el 1%, buah. 2%, 3, 10. Pero cuando realmente ya va desde un principio el 0,01. 0,0001. Pero llevas tanto tiempo racionalizándolo, tanto tiempo pensando sobre eso, que se ha vuelto parte de ti. Totalmente. En plan, que hasta piensas, obviamente, de eso va el TOC, piensas que eres lo que piensas. Sí. Esto me lo dijo un psiquiatra en concreto y me dijo lo siguiente, y quizás esto te pueda ayudar, Nacho. Precisamente, Enzo, tú no eres gay, o no eres un violador, o no eres un asesino. ¿Por qué tienes miedo de serlo? Es tan sencillo como eso. Fijaos lo sencillo que es razonarlo, pero lo difícil que es aceptarlo cuando eres una persona obsesiva y muy insegura. Es que todo va con la inseguridad y disculpadme de antemano, chicos, si veis que el programa es recalcar según qué cosas, pero es que así van las obsesiones, es recalcar según qué cosas, ¿entendéis? Por lo tanto, me parece de menester hacerlo de esta manera, ¿eh? Una de las preguntas que me parece muy importante, yo creo, Nacho, no sé si estás de acuerdo, hemos hablado de lo que es el TOC en sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Hemos hablado de cómo tú lo vives, pero, y también, por ejemplo, ejemplos como lo de gay, ¿no? Pero, ¿tienes alguna, digamos, alguna otro pensamiento y de qué forma se manifiesta? Es que es muy interesante el tema de por qué se manifiesta el tema del TOC. ¿Tienes algún otro? En su raíz, dices. Sí, desde su raíz. ¿Cuál es el clic? Es que todos tienen la conexión, todos los TOCs que... A ver, todos los TOCs, no, todas las obsesiones que me han venido han sido siempre con un punto en común, que es el rechazo de la otra persona que puede tener con respecto a mí. Que eso es lo que más me impacta, lo que más me afecta. Por ejemplo, en el caso de ser gay por amigos que rechazaban eso, un entorno que lo rechazaba bastante en mi colegio. En el de... Este no lo he comentado, pero me gustaría comentarlo. El de tener imágenes... En plan, pensar imágenes que obviamente sientes que te rechazan porque no quieres tenerlas. En plan, visualizarlas en la cabeza de tu familia a lo mejor sexualizada. Entonces, eso... ¿En qué se relaciona con lo de ser rechazado por el resto de personas? Que yo puedo pensar que a lo mejor me gusta pensar en esas cosas, ¿cómo decirlo? Que me gustaría violar a un miembro familiar. Ahí está el punto. Es que a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Así que te entiendo perfectamente. El tema de, por ejemplo... No sé, pensar que ibas a hacerle los 1000 tormentos chinos a tu madre
o a tu padre mientras están durmiendo, por ejemplo. Mm. Eso, sobre todo en las noches. Las noches ahí está presente. Cuando no haces nada, claro, se te come la cabeza. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que es un tema de ¿quieres ser lo que tus padres siempre han querido que seas? ¿O quieres ser una persona muy recta y al final piensas tanto en lo que no deberías ser que lo recalcas y lo recalcas y lo piensas y al final te crees lo que nunca quieres hacer? ¿Entiendes? Al final, si Nacho, una cosa que nos diferencia de los violadores, que primero no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, ¿vale? Eso lo primero, no hemos hecho nada. Nada. Y otra cosa es que si ocurre, tenemos remordimiento. Por lo tanto, es contradictorio. Es una paradoja, es lo que hemos dicho antes. Es contradictorio. Si tú fueses un violador, si tú fueses un depredador, no tendrías estos remordimientos. Es muy importante tener eso en cuenta. Que sé que es muy difícil, que sé, y lo sé porque a mí me pasa, Nacho, a mí me pasa. Yo sé que, aunque yo te diga esto, te va a volver el easy, la inseguridad, porque es así, porque a veces es muy peleona, es muy pesada, pero no está de más recalcar lo obvio, de que estos son pensamientos, y sobre todo son pensamientos que los percibes como negativos, por lo tanto no son tuyos. ¿Vale? Son tuyos porque se manifiestan dentro de ti, pero no los aceptas. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo te digo, me ha pasado, no te preocupes, no eres el único. Ya, sobre todo también el actual, que es el de pensar que estoy manchado, Sí. viene muy en relación con eso, el tema de exclusión social, el tema de eso de sentirse muy rechazado por el resto, que tú vas por la calle y escuchas una risa y ya te giras por todos lados a ver quién es el que se ha reído, no por nada, sino por controlar a ver si es por ti, si es por lo que están diciendo entre ellos, si es por una llamada, pero poner los pensamientos en la otra persona. Ahí está el punto clave, el tema de escuchas una risa, te giras porque piensas que es para ti. Cuando realmente la mayoría de veces, al menos en mi caso, no era para nada, ni muchísimo menos. Simplemente se estaban riendo de cualquier chorrada y yo estaba pasando ahí y da la casualidad que, bueno, pues vale, he escuchado esa risa. Yo, por ejemplo, me pasaba de adolescente en clase. Yo pensaba que se rían de mí y para nada. Simplemente, pues bueno, estaban a su rollo, ¿no? Pues más o menos yo creo que muy importante eso, de discernir lo que son los pensamientos a lo que es la realidad. Que es muy difícil, que a veces tiendes a verlo de forma muy difusa, muy difuminada, no sabes aclarar del todo. Para eso está la terapia, para eso está la convicción, para eso están los psicólogos, para eso está todo este procedimiento. Porque el tema de conocerme, no he sido auspiciado por mí mismo, desde un principio. He tenido que, ser asesorado. He tenido que estar asesorado con cierto tipo de gente especializada en mi trastorno, por ejemplo, y decir, vale, de acuerdo, que no soy lo que yo realmente tengo miedo a ser. Yo precisamente soy una persona muy insegura, que es la definición. Vamos, sin duda. De hecho, otra de las cosas que tú dijiste del tema de la mochila, de si está cerrada del todo, si llevo el material, tengo que revisarlo, es como que cierras la puerta y dices, bueno, voy a abrir la mochila, tengo que ver si llevo el estuche, si llevo dentro del estuche el lápiz, el boli, o si llevo las materias. Llevo matemáticas, llevo física y química, este tipo de cosas. Que hace 2 minutos habías puesto esos libros ya. Y tú sabes que lo habías puesto porque lo recuerdas. Pero dices, ¿y si da la vuelta? ¿Sabes? Es como un círculo vicioso. Es andar y retroceder. Andar y retroceder. Das 2 pasos y retrocedes 3. Comprobar compulsivamente. Eso es ya un clásico. Pues eso... Dime. En nuestro caso, digo. Pues esa materia, por ejemplo, matemáticas, son los pensamientos de los demás. Son, por ejemplo, el pensamiento de hacer daño. ¿Entiendes? O el tema del gay. Esa es la materia. Esas matemáticas. Esa es física y química.
esa necesidad compulsiva de reiterar de que no eres esa persona que tú crees que eres, irónicamente, porque muy en el fondo sabes que no eres así. Muy en el fondo lo sabes. Lo que pasa es que es 0,001%, que son realmente las posibilidades de que tú seas lo que tú piensas que vas a ser, ¿no? O que tienes miedo de ser. Todo es porcentaje. Nosotros siempre pensamos en el porcentaje, pensamos siempre en lo recto. Queremos una cosa de forma plausible, presente, y lo queremos ya. No queremos difuminado, no queremos nada, no, queremos ya. Dime esto. Pero a partir de algo recto también le damos vueltas. Así que es todo es darle vueltas y vueltas y vueltas. Una de las cosas, Nacho, que me gustaría que me comentases, y creo que uno de los puntos clave, te diría, porque, vale, de acuerdo, sabemos el tema de cómo lo interiorizamos, ¿no? Cómo nos sentimos con respecto al TOC. Pero no vivimos solos. También tenemos a personas, allegados, o gente desconocida. ¿Tienes miedo de que descubran realmente lo que es el TOC? ¿O si tienes miedo de, por ejemplo, explicar tu situación, que se malentienda? Totalmente. Totalmente. Con mi familia nadie lo sabe. Que estoy trabajando con eso. Plan, paso a paso, obviamente. Pero es muy complicado porque son cosas que no forman parte de ti. Que tú piensas que forman parte de ti, pero que las otras personas tienes miedo de que piensen que forman parte de ti. Esos pensamientos. Totalmente. Y sobre todo con esta situación de pensamientos ridículos, entre comillas, se me ha resultado muy complicado intentar explicarlo. Veces que he llegado a llorar intentando explicarlo. Sobre todo las primeras veces que no entendía qué pasaba, intentaba explicárselo al psiquiatra o al psicólogo. Muchas veces llorando, muchas cosas, pero que al final hay que normalizarlo. Por eso he venido aquí, por eso estoy intentando hablar de esto a un público, a vosotros. Y bien que haces. Porque créeme, Nacho, que el tema de hacer un programa hablando por ejemplo, de mi situación, me ha ayudado muchísimo. Porque he conocido a gente que parece lo mismo que nosotros. Escúchame, Nacho, yo estuve en un programa, en mi propio programa, por supuesto, pero uno de los episodios, hablé de mi situación, muy en concreto, el tema de matar, el tema de sexualizar, y me comentó alguien en YouTube que parecía yo. Lo escribía con tanto detalle, con ciertas acciones que yo las veía como muy interiorizadas, muy mías, muy propias, cuando realmente otra persona también las tiene. Por lo tanto, eso me ayudó también a reflexionar y aprender y decir, para lo bueno y para lo malo no estoy solo, y que hay tratamiento, hay una terapia. Por lo tanto, yo creo que lo que estás haciendo ahora mismo es muy importante. Porque, vale, yo estoy aquí hablando de mi programa, hablando de mis problemas mentales, pero el hecho de que tú también estés hablando, al final esto es una bola. Una bola que poco a poco va rodando y cada vez se hace más grande y al final más gente puede hablar también de su situación y ver que o no es para tanto o se está exagerando este tipo de cosas, ¿no? Obviamente también debemos decir que no somos profesionales. Por lo tanto, ojo, tened cuidado porque lo primero de todo hay que acudir a un profesional y después de ahí determinar lo que hay. Debo decirlo, debo recalcarlo porque esto es así, ¿vale? También hay que acudir a los profesionales que para eso son profesionales. Nosotros tenemos experiencia, por supuesto, pragmática de lo que hay y yo tengo ciertos conocimientos y Nacho también. Y Elisa también, curiosamente. Bueno. Y bueno, digamos, una cosa no quita la otra. Al final los profesionales son los que se dedican, ¿no? Quería preguntarte una cosa, Nacho. Bueno, esto también me ha pasado, También me ha pasado el tema de tener miedo a los demás. Antes de ir a la pregunta, es que se me ha quedado ahí en el tintero, debo decir, disculpa, por liarte un poquito. Es que hay muchas... la psicología algo que tiene es que hay mucho de lo que hablar.
Por desgracia. Por desgracia. Ojalá no estuviese aquí hablando. Pero mira, es lo que dije con César. Quizás me ha tocado esto. Quizás no has tocado esto. Pero, oye, podemos seguir adelante y más o menos no ayudar. Porque cada uno se ayuda con respecto a sí mismo. Nosotros podemos orientar o, más o menos, desenmascarar según qué tipo de conjeturas, ¿no? De ideas. Pero al final cada uno es el que se ayuda. Eso está claro, porque es el que acepta, es el que sigue adelante. Eso es así, ¿eh? Pero es que esto es así. Iba a decirte, bueno, yo, por ejemplo, mi familia lo sabe, el tema del TOC. El tema de, por ejemplo, de matar o de violar. Él lo sabe. Mis padres, incluso Nacho, mis abuelos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ellos han vivido, vamos, otra vida y están viviendo. Tú imagínate, ¿no? Y encima en aquella época, si ya en nuestros padres, en aquella época, la psicología, vamos, ni estaba ni se la esperaba, o estaba, bueno, dejaba mucho que desear. Imagínese la época de nuestros abuelos, ¿no? Por lo tanto, es un esfuerzo titánico hacer esa reflexión y decir, bueno, pues mi hijo tal, o mi nieto tal, realmente no es así. Y me lo dijeron, oye Enzo, que vale, que tú tienes esto, pero tú no eres así. No te creas, no eres ningún asesino, no eres ningún violador, no eres este tipo de cosas porque has estado toda una vida con nosotros y no has hecho nada. ¿Por qué vas a hacerlo ahora? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Antes de que se me olvide. Bueno, yo estoy encantada y os doy las gracias por haberme permitido estar aquí escuchándoos. Y creo que lo que ha dicho Nacho de venir aquí para normalizar la situación es muy importante, vivir normalizando. Y lo que acabas tú de decir, Enzo, de que darle la oportunidad, lo digo por el tema Nacho, que todavía no se ha atrevido a compartir, de compartir vuestros interiores con los demás, con vuestra familia, amigos. Yo animo a quien no lo ha hecho todavía a que lo haga, porque es darles a ellos la oportunidad de crecer como personas, como seres humanos, psicológicamente, y a vosotros también, daros la oportunidad de querer y ser queridos. Es lo que hay, ahí está el punto. Nosotros, Nacho, y esto te lo comento Elisa, que va muy relacionado, nosotros queremos ser queridos y aceptados. Pero ¿cómo vamos a ser queridos y aceptados si no nos aceptamos ni nos queremos? Claro. ¿Cómo vamos a querer algo que ni siquiera nosotros lo estamos haciendo? Con nosotros mismos. Hay que aceptarnos. Y hay que querernos y perdonarnos. Porque sí, porque hemos fallado. Y tenemos que aceptar según qué cosas. Y cuando lo aceptemos, cuando aceptemos todo este tipo de cosas, aceptaremos a los demás. Y aceptaremos según qué pensamientos. O quizás, por ejemplo, mira, yo he tenido mis más y menos con ciertas personas a lo largo de mi vida, pero como cualquier otra persona. Y digo, jope, esto podía haberlo dicho de otra manera, ¿no? Pero acepto que es que lo que he hecho en su momento es lo que me salió. Que estuvo mal, seguramente, que podía haberlo hecho de otra manera, por supuesto. Innegablemente. Ineludiblemente. Pero una cosa no quita la otra. El pasado es el pasado. Las obsesiones son las obsesiones. Y es algo que dentro de nuestra fascinación por controlar no podemos controlar. Pero sí que podemos controlar, y recalco, Nacho, nuestra sensación con respecto a ellos. Es como el cáncer. Y lo digo lo digo así. De una manera muy... O una persona que, por ejemplo, va en silla de ruedas. Tiene que aceptar. O que tiene cáncer, va en silla de ruedas. Pero puede cambiar su perspectiva con respecto a decir, de acuerdo, me queda según qué años de vida. Vamos a aprovecharlo. O, vale, estoy en silla de ruedas. Tengo que aceptarlo y seguir adelante. Porque lo nuestro nos limita mucho. Tema trabajo, estudios, tendemos a dejar mucho las cosas, muchísimo, no terminamos nada, pensamos y al final acabamos el día sin hacer nada, pero nada, sin hacer nada y cansados. Totalmente. Es que lo que has dicho que te limita es
totalmente cierto. O sea, yo me he dejado incontables cosas, pero me he sentido muy identificado con lo que has dicho. Incontables cosas. Me he querido dejar incontables veces el trabajo. Es muy incapacitante el no poder ir a ningún lado sin que te venga, o estar totalmente obviamente estar rumiando todo, cada paso que das. Analizar es analizar el entorno. ¿Sabéis lo típico que se dice, estos rituales, estas acciones compulsivas, que, bueno, que puede ser ni siquiera del TOC, Esto es, digamos, muy simplificado para que la gente lo entienda, porque sé que es complejo, sé que quizás una persona no instruida en la psicología o que no tiene esa asertividad le choque frontalmente. Pero ¿no os ha pasado algunas veces el tema de estar en un paso de peatones y decir, no voy a pisar las rayas blancas? Pues es un ritual, porque si pisas las líneas blancas, es que va a pasar algo malo. El tema de control y analizar el entorno. Ahí está. Y no solo nos pasa con las franjas. Es que es lo de menos, Es simplemente interactuar con una persona. Hablar, por ejemplo, contigo, Nacho. Analizar cualquier frase, cualquier palabra. O, por ejemplo, cuando estamos... Esto lo hablé con una persona que también tiene TOC. Fíjate. Nacho. Y es... Bueno, creo que estuviste presente. No voy a decir nombre ni mucho menos, por supuesto, por Dios. Porque es confidencial. Pero algo que se dijo es que y esa persona, ella en concreto, esa persona, se sintió pues bastante muy identificada como persona en sí, y es lo siguiente. Nosotros, a la hora de leer un libro, no sé si te pasa a ti, Nacho, a la hora de leer un libro o un artículo de prensa, o incluso escuchando a un podcast, analizamos cualquier palabra. Si no sabemos esa palabra, no entendemos esa palabra, vamos directamente a Google y tenemos que saber compulsivamente cómo se llama, ¿cómo se llama? Disculpad. Sí, cómo se escribe, cómo se dice y su significado. Y eso es muy duro, Es bueno porque al final tienes un abanico amplio de palabras, que por ejemplo, oye, me puede ayudar en el tema del programa y os estáis dando cuenta, pero es por eso, es uno de los síntomas, Por eso tengo tanto repertorio, por eso hablo tanto y soy tan pesado. Porque, al final, esas acciones compulsivas de decir, vale, no entiendo esta frase, no entiendo esta oración, quiero entenderla, porque no entender es un descontrol. Y quiero controlar esto. No entiendes un artículo de prensa, le das vueltas, y vueltas, y vueltas, lo relees. No lo entiendes, y lo relees. No lo entiendes, lo relees. Y estás ahí un buen rato, Un buen rato, que esto no son 10 minutos. Un buen rato. Y un buen rato. Hasta que al final lo comprendes y acabas agotado. Y dices, bueno, es que he leído un artículo y parece que he leído 2000. ¿Entiendes? Cuando una persona no entiende la palabra y la busca o no la busca. Y vamos, y da igual. Pero en mi caso, no sé si te pasará lo mismo, Nacho, es ver una palabra, ¿no? Y decir, no la entiendo. Quiero controlar esto ya. Me está descontrolando. Lo necesito ya. Tengo una necesidad compulsiva de hacerlo. No sé si te pasa. No, eso en concreto no me pasa. Lo que me pasa es con el tema de hablar, porque tengo mala memoria y a veces no sé expresarme bien. Pues lo estás haciendo genial. Pero sí que es cierto. Pero es que yo en el interior sé pequeños fallos que he tenido y todo eso, que después voy a sobrepensar, voy a analizar, voy a estar rumiando sobre esos pequeños fallos o esa tontería que he dicho que al final no lleva a ningún lado, pero lo voy a pensar porque me influye mucho como persona obsesiva lo que piensan los demás de mí. Totalmente. Y persona insegura que soy. Y entonces no es tanto al leer, sino al intentar comunicar, que es lo que me pasa a mí. Hombre, tiene mucho que ver, el tema de, por ejemplo, decir una palabra que no debería haber dicho, lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro. O pensar que esta palabra significaba esto en el contexto de la frase, pero es totalmente distinto. Que la persona, que el prójimo, al escuchar tú según qué palabras, pienses que esa persona en concreto tiene otra idea de lo que has dicho, ¿no? Ese tipo de cosas, control absoluto, inseguridad. Que es lo que has dicho, Nacho, pues lo mismo pasa aquí con los libros.
Y mira, como anécdota con el tema de los podcasts, de comunicar, ha habido podcasts que no he subido porque, bueno, esto, a ver, eso suele pasar, es normal, por Dios, porque hay momentos donde no te sale. Y esto es así, no pasa nada. Hay momentos donde no te sale. Pero sé que hay episodios, lo sé perfectamente, que hay episodios que habrá gente que le habrá gustado, pero por mi obsesión de decir, esto quizás no lo entienden, o quizás esto lo podía haber hecho mejor, llega un punto que tanto perfeccionismo no llevas a nada. No llegas a nada y al final lo descartas. Por eso también es una de las cosas que tenemos con el tema de descartar. Porque, por ejemplo, un ejemplo tontísimo, ¿vale? Estás en el instituto, ¿vale? Hace unos años estás en el instituto, sacas, por ejemplo, un 4,9 o un 9,9, ¿vale? ¿Por qué el 0,1? ¿Y ese 0,1 de dónde viene? Y te obsesionas con ese 0,1. Y pasa del 0,1 a un punto entero, a 2, a 3, a 4, y llega a ser un 0. Por lo tanto, dices, ¿soy válido para esto? He tenido un fallo, he cometido un error. ¿Soy válido para esto? Lo voy a dejar. Que es lo que, por ejemplo, me pasa a veces con la interpretación. Porque hay momentos donde, claro, acierto, como cualquier persona, y lo mismo pasa con el tema de errores. Y mira que yo tengo cierta predisposición a actuar porque he estado toda mi vida actuando, ¿eh? Con el tema de, por ejemplo, yo enmascarar mi situación, decir, no, todo está bien cuando estaba hecho una mierda. Pero una cosa no quita la otra. Hay ciertos factores que hay que aprender. Pero es como que mi ansiedad no lo comprende del todo. Y dice, Enzo, no vales. Enzo, no vales para nada. No vales para esto, has fallado, has cometido errores, por lo tanto, no eres digno para ello. Cuando realmente los actores han fallado, los escritores han fallado, los locutores han fallado. Si el caso es también, si hay un pequeño, disculpad, porcentaje de ser innato en algo. Por el tema de la comunicación, yo la tengo aquí ahora, de la locución, hablar, expresarme, por mucho tiempo. Por cierta experiencia, por leer, por escuchar a gente que verdaderamente sabe locutar bien, ¿no? Y con ello, pues bueno, hacer una amalgama y hacer tu propio estilo. Pues lo mismo pasa con la actuación, pero a veces como que la ansiedad está presente y no lo comprendes, y lo difuminas, ¿entendéis? Y pensamos que por ejemplo, no sé, Leonardo DiCaprio empezó actuando súper bien. No, todo empezó, seguramente tuvo sus fallos, por supuesto, pero es que todos tenemos nuestros fallos y lo importante es mejorar. De hecho, esto lo hablamos, que muchas veces el error es más didáctico que el éxito, muchas veces, ¿eh? Porque aprendes del error y te cercioras realmente de lo que hay, ¿no? No sé si estás de acuerdo en este caso. Sí, o sea, también me gustaría puntualizar, ¿sí?, que en el tema de los estudios y todo eso, que cuando nos dejamos las cosas, a veces tendemos a coger demasiado. Sí, abarcar mucho. Y al final no acabamos haciendo nada bien, entre comillas, que es, en plan, no lo digo por ti, lo digo por mí. No, y por mí, ¿eh? Y por mí, Nacho, créeme que por mí también. Y eso es algo que desmoraliza mucho. Sí. Plan, saber eso, que estás todo el rato haciendo errores, pero lo que has dicho se comprende y está bien saberlo. Plan, siempre cuando hay veces que te sale mal algo, que estás en el trabajo y tienes que llamar y no te comunicas bien, o estás haciendo algo que ha salido mal y te echan la bronca, está bien saber que después no eso te hace peor, que puedes aprender de eso. Totalmente. Es un proceso, es una curva de aprendizaje. Es que no se nace aprendiendo, o aprendido, mejor dicho. Se nace aprendiendo, ahí está el caso, ¿no? No es tema de controlar, y si vemos que fallamos es un descontrol. Y queremos... es la conducta evitativa. Totalmente. Cortar por lo sano. Decir, oye, esto ya no sirve. Esto no es para mí. Dejarlo. Y fíjate, a las pruebas me remito. Mis primeras locuciones son una mierda. ¡Era una mierda! Porque me expresaba mal, porque no tenía buen ritmo, porque repetía según qué palabras, no entonaba bien.
no hablaba bien en general. Pero a medida que ha pasado el tiempo, cierta experiencia, años, al final lo que haces es interesar según qué cosas y corregir esos errores, ¿no? Y fíjate, ahora pues me sale, pues mira, oye, muy diferente. Ni mal ni bien, eso lo juzga el prójimo. Yo estoy haciendo lo que puedo. Pero si yo me comparo y yo veo a mí yo del pasado, digo, macho, tío, qué soso. Un poquito de sangre, un poco de vidilla, hijo mío, que estás muerto, prácticamente, ¿entendéis? Es todo un proceso. Lo mismo con el tema de actuación, el tema de los estudios. Es todo un proceso. Todo un proceso. Y es lo que hemos dicho, dentro de la terapia es caerse, ¿eh? Y levantarse. Si es que el caso no es siempre una línea recta hacia arriba, ¿eh? Para nada. Es que no es así. Es baches, montañas. Te caes, vale, de acuerdo. Aceptas la caída porque la tienes que aceptar. No puedes decir, no me he caído. Sí que te ha caído. Pero el caso es recalcar lo obvio, que te has levantado. Y eso es muy importante. Está, Nacho. Y para mí esto es muy importante que hagas este tipo de cosas. Porque ha habido momentos que te has caído, pero ojo, has estado aquí en el programa. Y eso es levantarse. Quiero que lo tengas en cuenta. ¿Eh? Yo, de verdad, encantadísimo de que estés aquí. ¿Eh? Gracias. Yo, ya te digo, si tienes algo más que añadir, ya estamos a la hora. ¿Tienes algo más que añadir? Bueno, sí. Te voy a poner deberes. ¿Lo qué? Deberes, pero me refiero ahora mismo, ¿eh? Ah, vale. Disculpadme. Es que es verdad. Es verdad, Elisa. Javier, por Dios mío, habla. No, yo estoy escuchando simplemente y pues aquí estoy con los oídos abiertos para ver todo lo que decís, nada más. No, quería preguntarte, Javier. Ahora voy contigo, Nacho. No sé, no me olvido. Ok. ¿Qué opinas del tema del TOC? ¿Cómo lo vives desde una perspectiva fuera ajena de la psicología, ¿no? ¿Qué es la idea que tienes? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos. Bien, a ver, bueno, ya de haber venido a algún programa contigo, sí que pues tenía una ligera idea, ¿no? Del trastorno. Creo que, bueno, es que tampoco considero que tenga yo la capacidad de decir o de hacer cátedras sobre cómo se podría trabajar, Javier, cómo se podrían hacer las escúchame, cosas. Javier, no pasa nada. Quiero decir, nosotros no somos profesionales, tenemos experiencia, pero escúchame, hablo por Nacho, pero yo seguro que sí, porque yo le veo una persona que respeta. Si tú fallas y dices a una cosa que no tiene nada que ver, no pasa nada. No, pasa si nada. yo más que nada son preguntas, lo que pasa que pues eso, estabais hablando, entonces tampoco quiero intervenir con No, preguntas, a lo Javier, mejor en por otro favor, momento pregunta. pasará. Y mucho no menos, pasa nada. Javier, si eres un colaborador, De acuerdo, actúa como tal. De acuerdo, muy bien. ¡Hombre! Bueno, yo preguntas, a ver, yo simplemente con todo esto que estáis contando, sí que, o sea, si rescato, por ejemplo, de mi infancia, pues hay puntos y hay cosas que seguramente coincido también, ¿no? Pues, no sé, creo que todo el mundo podemos sacar cosas, creo que todo el mundo, ¿eh? O sea, generalizo porque yo creo que todo el mundo puede tener en algún momento una manía, pues eso, una obsesión con algo y darle vueltas y vueltas a la cabeza, porque al final la psicología humana es así, la mente es tan poderosa que a veces nos cuesta un poco entenderla a nosotros mismos. Más allá de eso, claro, entiendo que en vuestro caso, por lo que estoy escuchando, es algo que os afecta en vuestro día a día, diariamente, en vuestra forma de autoconcebiros a vosotros mismos, Ahora en mismo vuestra nos está forma pasando. de relacionaros. Discúlpame por cortar, es que ahora mismo nos está pasando, ¿no? Por ejemplo, es que son cosas que pasan, ya está, Sí. no hay más. Cuenta, sigue. Discúlpame. Nada, pues esto que os afecta en vuestro día a día. Y claro, pues simplemente yo estaba escuchando pues para obtener más información y para saber un poco en qué consiste el trastorno. Para aprender. Para aprender, eso es. Más allá de eso, pues sí, lo único que, como estamos terminando, tampoco voy a lanzar ahora preguntas pero bueno, sí, desde mi punto de vista yo creo que es algo que nos pasa un poco a todos, lo de la obsesión. Creo que es muy importante, el primer programa que estuve contigo, Sí. estuvimos hablando del error y yo soy una persona que cree firmemente que el error es la mayor fuente de aprendizaje.
Creo que el miedo a equivocarse es lo que muchas veces a las personas nos hace como si fuéramos árboles, como si estuviéramos atados y tuviéramos una raíz que nos impide movernos. Eso es el miedo a equivocarse. Y no somos árboles, somos personas, somos animales, podemos movernos y la acción muchas veces genera, pues eso, que nos equivoquemos. Y no hay problema, del error aprendemos y también aceptamos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Aprendemos a descartar cosas. Si no hacemos nada, si estamos quietos, pues todo eso no lo vamos a vivir. Entonces, eso es una opinión solo. Y válida. No me alargo más porque Elisa también ha hablado muy poco, ¿eh? Pasándola el muerto, ¿eh? No, Yo hombre. ya he dicho todo lo que quería decir. No, pero si tienes una pregunta, pues dispara. Si tienes Es que alguna. son muchas preguntas. Podemos hacer un segundo programa de preguntas, exclusivamente. A ver, yo me he identificado en muchos ejemplos que habéis puesto los dos. Yo a lo mejor estoy próxima a tener ese diagnóstico, pero quizá a lo mejor he hecho el clic porque no me he obsesionado lo suficiente. He pasado página. Ay, esto, nada, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Entonces... Claro, es que esa es la gran diferencia entre una persona que no tiene TOC y otra persona que tiene TOC. Porque, por ejemplo, el pensamiento de... Es que, mira, tengo una gana de darle una bofetada a este tío porque me está dando... Madre mía, qué pesado es, de verdad, ¿eh? Pero no lo haces porque es un momento... Porque somos animales, a ver, a veces nos salta, ¿no? Pero la gran diferencia en esa persona, en esas dos personas, es que lo dice, sale y dice, bueno, es un momento dado que me dio, pero bueno, voy a seguir con mi vida. El obsesivo diría, hostia, lo que he hecho ha estado bien, soy mala persona, ¿por qué? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué he dicho eso? ¿No? Uh-huh. Y hablando del tema del error, Javier, yo creo que va también muy auspiciado, y esto lo hablamos hace unos minutos, a lo que pensarían de los demás de mí, ¿no? Cometo un error y, por ejemplo, el profesor se puede burlar de mí, o va a pensar que soy tonto, o los compañeros de clase, el resto de clase. Eso va también tanto interiorizado por ti como la necesidad compulsiva de aceptación por los demás. Creo que... No sé si voy encaminado, Nacho, con respecto a tu situación. Sí, sobre todo nace de eso, de tener miedo a la exclusión social. Totalmente. De eso, de ser rechazado. El miedo a errar y todo eso viene por ese miedo, pero poco a poco se va mitigando, más o menos, al dar estos pequeños pasos. Que son muy grandes, en realidad, ¿eh? Porque, Nacho, disculpadme, tú has sido el que se ha puesto en contacto con Enzo para venir aquí al programa, ¿no? ¿Ha sido así? Sí. Ya has dejado de ser árbol y te has convertido en animal, como dice Javi. Me ha gustado mucho. ¿Y tú te sientes rechazado? Han habido situaciones que me lo han dado a entender y es algo que sigo trabajando con mi psicóloga y ver ese miedo al rechazo, por qué viene y por qué yo rechazo al tener miedo al rechazo, que es una paradoja en sí misma. Sí, las ironías de Enzo. Sí, totalmente. Que al final lo único que hace es reforzar mi miedo. Entonces es algo que hay que trabajar. Estás en ello. Sí. Claro, porque... Y así pasamos a la última pregunta, Nacho. Es el tema de lo siguiente. Creo que es importante también aclarar, al menos en mi situación, no sé si te pasará lo mismo, Nacho, que nosotros tenemos este tipo de cosas por inseguridades, por supuesto, y también porque reprimen mucho las emociones. Somos muy comedidos, no queremos expresarnos, no queremos, digamos, que salga a la luz ciertos pensamientos, no pensamientos, emociones, mejor dicho,
que es diferente. Por miedo al rechazo. Ahí está el caso, ¿no? O por miedo a que la persona te vea diferente. Yo, por ejemplo, y es así, yo tengo compañeros de clase, obviamente, desde muy pequeño, y a mí me da cierta cosa de ver como... Porque yo antes yo era muy tímido. Muy diferente a lo que soy ahora. Muy tímido. Y era una persona totalmente diferente. Y me da cierta cosilla que me conozcan esta cierta parte de mí, mi yo, de ahora, porque es como como que... ¿Entendéis? ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Es como... vale... sí, esta parte es de mía, pero me da un poquito de cosa enseñarlo, porque vosotros me conocéis desde siempre y me conocéis de una parte de mí, y me da cosa enseñarla, ¿no? Qué irónico, porque es que los conozco de toda la vida, ya no tengo contacto con ellos. A ver, yo soy una persona que tiende mucho a aislarse por mi enfermedad y porque soy así, porque me gusta mucho el tema individualista, independiente, pero bueno, que básicamente es uno de los ejemplos. Pregunta final, Nacho. Quiero hacerte la siguiente pregunta, ¿vale? Creo que es muy importante. Y es si tienes algún consejo a la audiencia que está, por ejemplo, padeciendo TOC. Dentro de tu experiencia, repetimos, no somos expertos en cuanto a lo profesional, terapéuticamente hablando, pero sí en experiencia. ¿Tienes algún consejo de cómo proceder en esos momentos de ansiedad? O sea, el primer paso es ir a un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, pero un especialista. Porque ese tiene que ser el primero y después aceptarlo. Porque si no lo aceptas, vas a estar en negación muchos años. Y vas a acarrear ese problema y lo vas a hacer una bola. Claro. Y no es exagerado lo de años, ¿eh? Son años. Sí, son años. Son años. Lo mío son 3 años con esta obsesión. La de ahora son 3 años. Y no se me ha contado a nadie exterior del mundo de la psicología hasta que te lo dije a ti. Pues y ahora lo estoy diciendo. Nacho, ¿te estás dando cuenta lo valiente que eres? ¿Te estás dando cuenta que a pesar de lo que te has caído, te estás levantando también? Que seguramente un fruto te vais a caer, pero ojo, hay que levantarse. Nada más, espero que os haya gustado este episodio. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el programa para ti? Me estalla la cabeza. No, me ha encantado, es muy auténtico. Muchísimas gracias. A ti por participar, Javier, una vez más. Nada, un placer, como siempre, ya sabes. Y Nacho, muchísimas gracias, de verdad. Encantado, de verdad. Me he sentido muy a gusto. Me alegro muchísimo, ese es el objetivo del programa. Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.